queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Caldera, ex parlamentario, dirigente del partido Primero Justicia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por venir al programa, Juan Carlos. Primero, feliz año, Vladimir. Feliz año para ti también. Mis mejores deseos para que este sea un 2021 de salud, que aprendimos a valorar mucho esa palabra en el 2020, y bueno, de prosperidad. Creo que tenemos que apostar a siempre seguir adelante. Hablando de feliz año, ¿qué te hace pensar en que podemos tener un feliz año? ¿O es un formalismo eso del feliz año? Mira, yo creo que hay dos cosas que uno tiene que manejar: la expectativa personal y el compromiso de empujar a la familia, a tu entorno hacia adelante, y que está atada una palabra que para mí es clave para el 2021, que es la esperanza. Si nosotros renunciamos a la esperanza, vamos a estar derrotados, pero si nosotros nos mantenemos aferrados a la esperanza y hacemos de la esperanza una gasolina para mover el motor de cambio, de renovación, creo que vamos a poder construir un mejor escenario que el 2020. El año 2020, por donde lo mire, fue un año muy duro desde todo punto de vista. Perdimos seres queridos, estuvimos en una situación económica difícil, un año distinto, complicado, y como lo decía el 31 de diciembre, ya poder brindar por un nuevo año ya era una bendición, porque muchos no pudieron hacerlo, y fue un año muy difícil para todo el mundo, ¿no? No solamente para nosotros. ¿Cómo hace la oposición, el G4, para recoger el agua derramada? Después de tanto éxito en el 2015, ¿se malbarató un capital político? Mira, Vladimir, yo creo que estamos en una nueva etapa que debe ser asumida como tal, y que significa un desafío importante de reforma, de relanzamiento, de replanteamiento de todo. Creo que hablar del G4 hoy sería incompleto. Creo que hablar de un gran frente nacional de rescate de la democracia, de lucha, que tiene como principio los partidos, la sociedad civil, gremios, sindicatos. Creo que toca una tarea muy importante que tiene tres premisas, que lo hablábamos la otra vez, Vladimir, que estuvimos en tu programa, que es primero la empatía. Yo creo que hace falta una dosis importante en mucho de nuestro liderazgo de empatía con el venezolano, de lo que está sufriendo, padeciendo, y entre nosotros mismos. Pero eso no es una forma de correr la arruga, eso de hablar, bueno, ahora que sí, frente amplio, no sé qué, un frente no, nacional. Creo que es una forma. El G4 tiene cuentas que rendir, ¿no? Creo que es una, bueno, es que no me has dejado. Ajá. Aquí está uno de los puntos. Okay. Te habla de la empatía con el venezolano de a pie, con el que padece, ponerse en sus zapatos y tener esa conexión emocional, el respeto a la diferencia. Yo creo que tenemos que dejar ese maniqueísmo. A veces, si tu posición no es como la mía, tú estás en contra mía y te cargo toda la mano en contra. Yo creo que eso es un gran error, que tenemos que tener tolerancia, respeto al otro. En eso se ha copiado el chavismo. Se ha copiado el chavismo en eso. Hemos tenido lamentablemente episodios de intolerancia que no podemos nosotros replicar. Y la tercera, que viene con tu pregunta de correr la arruga, que es la autocrítica, Vladimir. Nosotros tenemos que tener capacidad de autocrítica y de rectificación, y ese es un punto que nosotros estamos llevando adelante, que hemos planteado, y que tiene que darse como un proceso de rendición de cuentas político, de gestión, todo eso, para poder venir a decirle a la gente: mire, nosotros hemos hecho este balance, llegamos hasta acá, falta esto, y queremos entonces plantear. Ahora, ¿cuáles serían las cosas que ameritan una autocrítica? ¿Cuáles serían las decisiones o las ausencias de decisiones que ameritan una autocrítica de parte, bueno, del G4, de parte de la oposición, de parte de Primera Justicia, de parte tuya, de parte de los políticos? Para mí ha sido importante, que es la discusión de por qué no luchar también en el terreno electoral. Yo creo que tenemos que hacer un balance de lo que ha significado la no participación. No, pero allí hay un punto que es importante y que creo que es parte del trabajo y la responsabilidad que tenemos: explicarle a la gente de qué sirve, cuál es el contenido, cuál es el objeto del voto en tiempos de dictadura como la que vimos en Venezuela. Entonces, llenar el voto de protesta, de organización, de movilización, no el voto para que Pedro, María, la canción, el jingle, la campanita de una campaña tradicional, no. Hacer del voto una herramienta más de protesta, de lucha. ¿Por qué se hizo todo lo contrario? Bueno, ¿por qué se debilitó el voto? Es que creo que parte de la discusión y también las decisiones tienen su contexto. No es lo mismo la abstención del 2018, por decirte algo, que la abstención que se hizo últimamente. Entonces, creo que nosotros tenemos que tomar todo lo que fue el aprendizaje del 2015, por poner un tiempo
que fue el mayor pico de la oposición, hasta ahorita hacer todo ese balance y ver entonces qué cosas de esas debemos mantener. Por ejemplo, la unidad. Eso es un valor que la gente entiende que es insustituible y que es imprescindible para poder avanzar. ¿Por qué no hemos escuchado hasta ahora a un dirigente de la oposición decir nos equivocamos? Señores, nos equivocamos, vamos al juego. Yo creo que la palabra equivocarse en términos abstractos, porque ha habido ciertos errores. Yo creo que lo que hay que decir, en estas cosas hemos acertado y en estas cosas no. Y eso la gente lo entiende. Porque, por ejemplo, el mantra de los 3 pasos, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ¿fue una equivocación o fue un acierto? En su momento, cuando se planteó, era una estrategia. Pero en el tiempo había que ajustarlo y es parte de la capacidad que tenemos que tener de autocrítica, de reinvención, de reforma, no se hizo. Ya en la última reforma que se hizo del estatuto, allá hay una modificación. Pero la política también tiene sus timing, Vladimir, como dicen los tiempos. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener la capacidad de la versatilidad de ir tomando decisiones de acuerdo a la realidad que se está dando. Tú eres de Primero Justicia, Juan Carlos, militante y dirigente de Primero Justicia. ¿Por qué vemos a simple vista 2 Primero Justicia, la de Borges y la de Capriles? Porque ciertamente, por mucho que se quiera decir lo contrario, andan por caminos distintos. Fíjate, Vladimir, y te lo digo en primera persona porque me toca la vida partidista, conozco a ambos y me toca conversar mucho con ambos. No hay 2 Primeros Justicia. Y te lo digo porque en las discusiones de fondo la visión es la misma. Ahora, ¿qué es lo que ha habido, por ejemplo, el año pasado? Un tema de acentos, donde en el caso de Capriles, que encabezó una iniciativa de participación en las parlamentarias, que al final terminó en la misma posición del partido. Pero él pensaba, y yo en esa posición comparto esa visión, que teníamos que luchar tratando de crear unas condiciones y no retirarnos antes que comenzara el partido, como dicen. Y él lo hizo. Lamentablemente la respuesta de parte del régimen fue la misma, de no dar respuesta, de no cumplir compromisos, y terminó asumiendo una posición igual a la del partido. Entonces, lo que creo que estamos en este momento ha habido es... Sin embargo, hay una diferencia. Evidentemente Capriles no apoya a Guaidó en su política porque lo dijo públicamente, se deslindó de esa política. Y el canciller de Guaidó es Julio Borges, o era ya... Claro, pero ahí es donde vamos a un tema de acento. El partido no está allí entregado, por decirlo de manera incondicional. Nosotros somos parte de somos una fuerza política importante de apoyo a la lucha democrática y que estamos permanentemente en un proceso de exigencia de resultados, de crítica a lo que es el gobierno interino de Juan Guaidó, y él lo sabe muy bien. Ahora, ¿fue un error de Capriles no haber perseverado en esa línea electoral? ¿No se retiró muy temprano de la...? Yo, en lo personal, pienso que él debió haber sudado más la franela, la camiseta, no de candidato, porque él no iba a ser candidato, pero sí de líder que encabezaba un movimiento que buscaba presionar más para lograr las condiciones. A lo mejor el resultado debe ser lo mismo. Él a lo mejor previó que para qué se iba a desgastar si el resultado iba a ser el mismo. Pero en lo personal me hubiese gustado verle más acción en ese camino. Ahora fíjate, también entra allí el debate sobre la independencia de criterios en la oposición a la hora de tomar decisiones. Hay quienes piensan que muchas de las decisiones de unos y otros factores dentro del G4 están marcadas por lo internacional. Mira, nosotros dentro de Primero Justicia hemos hablado, y que por cierto es autoría para no cometer plagio de Julio, que él habla del plan Arepa, haciendo mención a un plato muy criollo. Él dice que la oposición tiene la obligación de construir un plan Arepa, un plan criollo, un plan hecho en Venezuela, que sea el plan que se le ponga en la mesa a la comunidad internacional, para que sea la comunidad internacional que apoye el plan nuestro, y no como pudiera verse en algunos casos, que es un plan que está hecho afuera y que no... ¿Y por qué esa arepa no se le pone más bien a los venezolanos para que sean los venezolanos que decidan esa línea y no desde fuera? Bueno, es que es lo que te estoy diciendo, lo construimos nosotros desde afuera. El plan Arepa es un plan que nace de Venezuela y que se le pone a la comunidad internacional para que nos acompañe. ¿Sí me entiendes? No un plan que venga de afuera para que nosotros tengamos que seguir. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? No, yo creo que lo que ha ocurrido hasta ahora es que la comunicación política, y ha habido parte de haciendo las autocríticas, ha tenido un elemento que la gente ha entendido como que el problema lo van a resolver afuera y que entonces vamos a esperar un poco a que lo resuelvan y nosotros no hacer nada. Creo que hay que transmitirle a los venezolanos que el problema venezolano nos toca sudarnos a nosotros
constantemente y que la comunidad internacional nos acompaña. Y eso ha quedado claro el día de ayer, Vladimir, que la comunidad internacional mantiene el respaldo, mantiene el apoyo que nos ha dado a la lucha democrática, a lo que representa los factores de oposición, pero que somos nosotros quienes tenemos que abrir los caminos. Habla de una asamblea saliente del comunicado de la Unión Europea. Bueno, y tienes un degradé, como dicen, de todos los gustos. Tienes, o sea, tú los puedes leer como quieras, pero evidentemente tienes posiciones reiteradas, como el caso de Estados Unidos, del Grupo de Lima, la Cancillería de Colombia y otros países, y tienes la posición de la Unión Europea, que siempre ha tenido una posición que es más proclive al diálogo, a la negociación, pero tampoco es que, y eso creo que hay que entenderlo, y creo que el régimen se equivoca si piensa que es que ellos ahora están en una posición internacional más favorable. La situación internacional para el régimen no ha cambiado, se ha mantenido. Y eso lo tiene que hacer ellos. ¿Y para qué le sirve este resultado al gobierno? Para nada. Del 6 para de diciembre. Absolutamente nada, Vladimir. ¿Y para qué le sirve la oposición? Porque el resultado electoral, desde el punto de vista de los números, del hecho de que nada más existan lo que ellos llaman la oposición, 20 diputados, te da un mensaje claro de que no fueron unas elecciones que tienen ningún sentido a los efectos del reconocimiento de la realidad política del país. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscan arrebatar, y esa elección la arrebataron de esa manera. Entonces, ellos lo que buscaron, que fue tratar de construir una institución que fuese una plataforma para ganar algo de legitimidad, no les sirvió para nada ese resultado. Y ellos lo saben y ahora están tratando de ver cómo pedalean allí para tratar desde la presidencia de esa institución, hoy en cabeza de Jorge Rodríguez, construir una plataforma de negociación. Pero el 6 de diciembre ni le sirvió a ellos, ni le sirvió a la oposición que decidió participar, y por supuesto mucho menos le sirve a los venezolanos. ¿Para qué sirvió la consulta del 12 de diciembre? Yo creo que la consulta, y lo conversamos en una oportunidad, fue un ejercicio de movilización, de activación de un sector que está allí, que es mayoritario y que de alguna manera lo moviste, lo convocaste y participó. Y ratifica que existe una expresión mayoritaria del país que no es esa que se vio el 6 de diciembre. Pero pretender... ¿Te parece que fue desde el punto de vista convocatoria mayor que la del 6 de diciembre? Bueno, hay una comisión que entregó unos resultados y te dio un número. Pero lo que pasa es que creo que es un error. ¿Por qué no confiar en el CNE y sí confiar en esa comisión? No, pero es que ya te voy a explicar esto. Pero fíjate, hay un error de lectura que es comparar esos dos procesos. ¿Por qué no son comparables? Porque este proceso nació enfermo, nació manchado, y es un proceso que excluía a la mayoría del país. Y este proceso es un proceso de convocatoria de un sector mayoritario del país, que este país sabe muy bien que Maduro no es mayoría en Venezuela. Maduro es una minoría en Venezuela, que es una minoría que la ha tenido movilizada, organizada, muchas veces chantajeada, y este espacio mayoritario se convocó. Yo tengo profundas dudas, y las he expresado, de lo que significa este CNE de hoy, porque no hemos tenido nosotros acceso desde hace mucho tiempo, desde el último resultado que participamos por las elecciones de gobernadores en el 2017, se cambió el software, se cambiaron las máquinas. Yo no puedo opinar de algo que no conozco. Hasta cuando nosotros tengamos posibilidad de hacer auditorías allí, de revisar el registro electoral, de entrarle al tema, yo te diré, como en el pasado le decíamos a la gente que sí se podía votar, que teníamos los testigos, que había que luchar. ¿Y qué van a hacer ahora de cara a las gobernaciones? Bueno, ¿Van a participar? Eso es parte del debate que hay que dar. ¿Tú crees que hay que participar? Yo creo que nosotros tenemos que luchar en todos los terrenos, y creo que el voto tiene que ser una herramienta de lucha, de expresión, de organización, de protesta, y creo que ahora, en un tiempo menor de un año puedes cambiar la postura en la gente de no votar, cuando durante todo este tiempo dijiste que no había que votar en este momento, ahora sí. Bueno, yo creo que parte de los desafíos que tenemos en esta reforma que tenemos que hacer de la oposición significa un punto es ese, y te lo puse al comienzo del programa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a mantener esa posición, vamos a replantear el voto, y te repito, porque si tú me dices, no, vamos a votar para que Pedro sea candidato a tal cosa y tal, no tiene sentido. Ahora, vamos a llenar de contenido el voto en estos tiempos en Venezuela de protesta, de organización, de movilización, de visibilización de la crisis. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a organizar. ¿Has pensado un nombre para la gobernación de Miranda? Para eso. ¿Has pensado un nombre para la gobernación de Miranda? Yo tengo hace rato el mío. ¿Cuál es el tuyo? Pero en su momento yo tengo mi gallo. ¿Uno que ya ha sido o uno que quiere ser? Uno que fue. Enrique Capriles. No. Uno que fue porque el voto de los mirandinos se lo dio,
pero que le hicieron fraude electoral en el 2017. A Ocariz le hicieron un fraude. Sin duda. ¿Lo pudo probar? Pero es que no tenía, eso estaba, no como dicen, lo que es evidente no se pregunta, Vladimir. Bueno, eso lo decía Juan Gabriel, pero eso en política no cabe mucho. No, pero fíjate, a Carlos Ocariz, 24 horas antes del día de las elecciones, le cambiaron 200.000 electores de centros electorales con un histórico electoral de 80-20 a favor de la oposición. Estamos hablando del corredor electoral de Macaracuay, del Llanito, del Marqués, estamos hablando de centros electorales importantes, se los cambiaron para votar en zonas populares, en barrios que ni sabían dónde quedaba la gente, ni saben cómo llegar, y por supuesto todo lo que significa la aprehensión de quien no tiene convivencia con barrios de ir por una zona de esa. Estoy hablando de todo lo que fue el corredor de los Valles del Tuy, del tema de comunicaciones. Nosotros presentamos un informe y eso está allí bien documentado. Pero en todo caso, ya vendrá el momento de la discusión de eso. En lo personal, ¿tú tienes aspiraciones políticas? Después de aquel episodio que todo el país, bueno, que ya tú pasaste, digeriste, del cual hemos hablado suficientemente, pero a partir de lo que pasó, ¿tú has vuelto a pensar en que puedes ser candidato a algo? ¿Te has en planteado? su momento, fíjate, no es mi prioridad, porque creo que la prioridad de todos los que estamos en esta lucha es el cambio en Venezuela. Después que se dé el cambio en Venezuela ya se abrirán oportunidades o no, pero lo que sí tengo yo aspiración es de seguir trabajando en la política como lo hago. Toca a cada quien sus responsabilidades, sus roles, y en su momento... ¿Esperas el momento de la revancha con las personas que te montaron esa operación? Yo no me alimento de eso, te lo digo con toda sinceridad. Yo soy una persona que dejo pasar, desprendo y avanzo, porque cuando uno se carga de eso, llevas, como dicen, el maletín de la vida, el saco a cuesta más pesado de lo que ya es. Entonces yo soy una persona que creo en Dios y pongo eso en manos de Dios. Mira, por cierto que divina, como dice. de Primera Justicia salieron dos dirigentes que hoy en día volvieron a ser diputados, Luis Parra y el diputado José Brito. Formaron parte del partido Primero Venezuela después que le quitaron el nombre de la tarjeta para congelarlo en medio de la negociación política que se iba a dar con Primera Justicia. ¿Tú los conociste a ellos en PNJ, verdad? Sí, claro. Parra fue una persona que fue por muchos años un dirigente de Yaracuy, coordinador del partido en Yaracuy, y Brito se incorporó al partido cuando se dio la candidatura de Enrique Capriles, que se sumaron muchos factores. Él venía del grupo de Podemos, de ese sector, y se sumó a Primera Justicia en el Estado. ¿Qué piensas de ellos hoy? Mira, Vladimir, lo primero es que cuando tú decides venderle el alma al diablo, ya sabes lo que te va a tocar. Ellos tomaron ese camino, un camino de deshonra en lo personal, de traición a Venezuela, de traición a lo que ellos representaban. Yo recuerdo un video que salió mucho tiempo cuando fueron ellos al Tribunal Supremo de Justicia a intentar robarse a Primera Justicia, de Brito diciendo el burdel del Tribunal Supremo de Justicia, y estaba yendo a ese burdel a pedir al partido. Entonces la vida te puede perdonar muchas cosas, pero lo que nunca te perdona es la falta de coherencia y traicionar a tu gente. Cuando uno pide un voto para uno pide un voto defendiendo los valores de la democracia, de la libertad, del derecho que tiene cada venezolano de superarse, de tener capacidad de soñar. Y ellos decidieron, yo se lo dije una vez a uno de ellos, le dije: hermano, usted se está aliando con los que asesinaron a Fernando Albán. Eso no tiene explicación. Y eso, usted puede estar en desacuerdo con la línea de no participar. Y ellos no pueden redimir sus pecados. Tú que hablas de que dejan en manos de Dios muchas cosas. Si fuese... ¿Y cómo se redimían esos pecados? Te pregunto, no sé. No, yo creo que ellos tomaron una decisión que les hace un antes y un después en su vida, y ya tendrán las consecuencias de eso. Como te digo, le vendieron el alma al diablo. De verdad que pasaron a ser parte de la historia oscura de estos tiempos en Venezuela. Ellos tomaron esa decisión libre. Jorge Rodríguez habló de una posibilidad de diálogo, etcétera, pero habló de que puede haber reconciliación, pero sin amnesia. ¿Cómo digieres tú esa frase? Bueno, yo creo que son frases retóricas. Ellos nunca tienen vocación de reconciliación ni de la paz. Son clichés que ellos usan para seguir atropellando, para seguir persiguiendo. Yo creo que en Venezuela sí tiene que haber un momento en donde haya un corte de todos estos 20, 21 años ya
tristeza, de pobreza en Venezuela y en una nueva etapa. Y eso no significa que tiene que haber persecución, pero en algún momento la justicia tiene que tomar. ¿Es coherente, por ejemplo, la decisión que tomaron algunos diputados, incluidos de PJ, de decir que ya no son más diputados, que terminó un ciclo, con el sostenimiento de la alianza con Voluntad Popular? Mira, yo que fui parlamentario, el ejercicio parlamentario es una responsabilidad intuito persona, personalísima. De manera que tú no le puedes pedir a alguien que una decisión de ese tipo, que si bien es parte de un conglomerado, tú la tomes porque es mayoría. Es una decisión que afecta personalmente. De hecho, la misma Constitución dice que el voto de los diputados es un voto de conciencia. De manera que es respetable, y así lo veo yo, la decisión que algunos diputados tomaron de expresar el cierre pues de su ejercicio parlamentario el 4 de enero de este año. Yo creo que eso en nada afecta la posición mayoritaria que está hoy expresada en esta instalación que se hizo el día de ayer. Tú dices que Brito y Parra le vendieron el alma al diablo. ¿Ustedes se sentarían con el diablo a negociar? Mira, yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo que tenga necesario para buscar una solución a Venezuela, para que los venezolanos puedan comer 3 veces al día, para que los venezolanos no vivan en esta angustia, para que dejen de hacer cola por la gasolina, por el gas, para que el venezolano sienta que trabaja y no tiene absolutamente nada. El salario mínimo hoy en día no existe, Vladimir, no tiene ninguna capacidad de compra, la angustia que viven nuestros abuelos. Es decir, nosotros tenemos la obligación como representantes de una mayoría que hay en Venezuela que quiere un cambio, de hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer, y eso pasa posiblemente, como en otras oportunidades se ha hecho, como dicen en sentido figurado, en tener que hablar hasta con el diablo. Y con esto terminamos. Enrique Capriles le sigue quedando picheo para ser candidato presidencial, o ya se la agotó? Tú que eres un hombre de edad, Vladimir, hay una persona que dice que en política no hay muertos sino hasta que están enterrados, y algunas veces enterrados todavía pichan. Así que creo que no soy de tanta edad. Creo que el destino de Enrique lo determinarán los venezolanos. Creo que es un político que ha dado una demostración de compromiso, de madurez, de lucidez, y que alguien que genuinamente tiene siempre presente al venezolano de a pie, al que más necesita, por encima de cualquier decisión y aspiración personal. Él ha demostrado a lo largo de su tiempo, como todos los venezolanos y como todos los seres humanos, porque lo que tenemos que entender, los políticos somos seres humanos de carne y hueso, y como seres humanos tenemos la posibilidad de acertar y cometer errores. Todos hemos acertado, todos hemos cometido errores, y de eso no se escapa Enrique. Pero lo que sí tiene, y lo uno a la pregunta que tú me decías, mi aspiración personal, lo que yo no puedo aceptar es que alguien me diga que deje de luchar. No, porque a ti te pasó eso y tal. Sí, cometí ese error, lo hablamos la otra vez, pero eso no me hace a mí, eso no le hace a nadie con el derecho de decir deja de luchar. No, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y Enrique está en ese proceso, y estoy seguro que va a ser una persona que va a darle mucho más adelante, más responsabilidades, y va a seguir comprometido con Venezuela. Nosotros, cuando decides meterte en la política, esto es como un compromiso de vida. La gente no lo entiende, y muchas veces los familiares de uno dicen, bueno, ¿y qué hacen ustedes en esto? Esto no tiene sentido, no hay salida. Yo creo que cuando uno se decide asumir la política como un compromiso, como un apostolado, eso es hasta el día que Dios te da el último suspiro. Bueno, y aquí se acabaron los suspiros por el día de hoy. Por ahora. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Vladimir. Juan Carlos Caldera. Y un gran saludo a todos, y bueno, reiterar mi mayor deseo de que el 2021 sea un año mucho mejor que lo que fue el 2020 para todos. Y punto. Bien, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy.